Vamos a ver lo que son los servomotores y cómo utilizarlos con Arduino. Lo primero, pues los servomotores son dispositivos de precisión. Viene su nombre de la palabra servo, que significa siervo. Y prácticamente su nombre lo dice. Lo que vamos a hacer es mandar a este dispositivo o a este motor a una posición en la que nosotros queramos. De esto mediante señales digitales, puesto que el servomotor es un dispositivo retroalimentado. ¿Qué quiere decir que es retroalimentado? Que nosotros podemos conocer en qué posición se encuentra a partir de un lazo de control que tiene internamente. Aquí podemos, en esta figura se puede ver lo que es un servomotor de manera interna. Vamos a tener lo que es el motor de corriente directa. Vamos a tener un juego de engranes que es el que va a transmitir la energía del motor hacia el eje. Y debajo del eje vamos a tener un potenciómetro que es el que nos va a estar retroalimentando la posición del motor. En este caso, dependiendo de la resistencia que tenga el potenciómetro, la placa de control va a determinar en qué posición se encuentra el potenciómetro y a partir de ahí, pues podemos saber en dónde está y cuánto nos va a faltar para llegar a la posición que tengamos. Esto mediante un control que tiene aquí internamente. Entonces, para controlar el servomotor, pues tenemos que enviarle una serie de pulsos. Primero tenemos que tener una señal cuadrada de frecuencia de 50 Hz. Dentro de esa frecuencia cuadrada nosotros vamos a variar el ciclo de trabajo dependiendo de hacia dónde lo queremos mover. Si queremos mover al servomotor a los 0 grados, nosotros le tenemos que enviar un ancho de pulso de 1 milisegundo o de 0.5 milisegundos. Si queremos de 90 grados, lo vamos a mandar a 1.5 milisegundos. Y si lo queremos a 180 grados, lo vamos a mandar a 2 milisegundos, 2.5 milisegundos. Ya si queremos una posición intermedia, pues variamos el tiempo que está entre cada ancho de pulso. Es importante tomar en cuenta que los servomotores puede haber de diferentes tipos. Existen tipos que dan solamente media vuelta o que van de 0 a 180 grados y hay otros que van de 0 a 360, eso dependiendo del tipo de servomotor. En este caso, el que vamos a utilizar, que es este microservo que está aquí, pues realmente solo va de 0 a 180 grados, que es de los que más se utilizan para aeromodelismo para hobbyistas. En el caso de nosotros, pues se pueden utilizar para diferentes proyectos y la mayoría de de los comerciales pues van a ir de 0 a 180 grados y su control va a ser de esta forma. Entonces, afortunadamente, para no batallar con los anchos del pulso, pues Arduino ya cuenta con una librería para control de servomotores. Esta librería se llama servo.h y es una librería que ya viene incluida en el IDE de Arduino. Lo primero que tenemos que hacer pues es agregar la librería servo.h y posteriormente tenemos que crear el objeto servo. ¿Qué significa crear el objeto servo? Decirle al Arduino que vamos a trabajar con un servomotor. En caso de que nosotros tengamos que utilizar dos servomotores, tenemos que declarar otro objeto con diferente nombre. En este caso nada más es uno y el nombre es myServo. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Después voy a crear una variable para almacenar el valor del potenciómetro. Esta práctica va a constar de, dependiendo de la posición en la que yo tenga el potenciómetro, va a ser la posición a la que se va a mover el servomotor. Por lo tanto, tengo que almacenar el valor del potenciómetro y convertirlo a los grados que quiero que se mueva el servomotor. Posteriormente, en el VoiceTop, lo que voy a hacer es utilizar la función attach. La función attach lo que me dice es a dónde voy a conectar mi servomotor. Es muy importante tomar en cuenta que el servomotor utiliza las salidas PWM del Arduino, por lo tanto solamente se pueden conectar a salidas que estén indicadas con PWM, en este caso lo que son las tipo viboritas que vemos de este lado. Entonces la función attach lo que me va a permitir va a ser en dónde quiero conectar mi servomotor. Posteriormente lo que hago es leer el potenciómetro con la función analog read. Y una vez que lo leí voy a utilizar la función map para escalarlo. ¿Qué quiere decir? El analog rig va de 0 a 1023. Esto quiere decir que vamos a estar de 0 a 1023 y yo lo que quiero hacer es convertirlo de 0 a 180. ¿Por qué? Porque la función myServo.write, que es la que se utiliza para mover el servo, me pide un valor entero que esté entre 0 y 180. Quiere decir el ángulo en el que yo quiero colocar el servomotor. En este caso, como yo quiero que sea la posición del potenciómetro, lo que voy a hacer va a ser escalarlo. De 0 a 1023, que es el valor del potenciómetro, lo voy a escalar de 0 a 180, que es el valor que me permite la función para mover el servo.
Y por último le doy un delay de 15 milisegundos para permitir que el servomotor pues vaya a la posición que se le está indicando. Entonces de esta manera es como manejamos los servomotores. Es algo muy sencillo ya con la librería, puesto que solamente tenemos que poner el valor de grados que queremos que se mueva. Entonces ahorita vamos a ver una simulación en Tinkercad para ver el funcionamiento. Es este de aquí. Si se fijan tenemos ya el circuito armado. En este caso es muy importante decir que como es un microservo, es un servo muy pequeño que no ocupa mucha corriente, lo puedo conectar directamente a los 5 volts del Arduino. En caso de que fuera un servo más grande, un servo con más torque, no es recomendable conectarlo al Arduino porque va a sobrepasar la corriente. Entonces, al ser un servo pequeño, sí lo podemos utilizar así directo, pero siempre es recomendable este tipo de actuadores conectarlos a una fuente de alimentación externa. ¿Cuáles son las conexiones? Los servomotores por lo regular van a traer tres cables. El primer cable va a ser la señal de control, que puede ser naranja o de color amarillo. El segundo cable va a ser rojo o guinda o marrón también, eh, que va a ser la alimentación. El marrón o el negro va a ser la tierra, que es el negativo. Entonces es importante también ver el servo, las conexiones, puesto que los colores varían. Y el potenciómetro pues va a estar conectado a alimentación, a tierra, y el dial va a estar conectado a la A0. Aquí podemos ver que el cable de control del servomotor, que en este caso es naranja, está conectado al pin 11 porque es una salida PWM. Entonces vamos a observar aquí, vamos a iniciar la simulación y observemos cómo dependiendo de donde se mueve el potenciómetro, pues es el movimiento que realiza el servomotor. Es una práctica muy sencilla, pero es muy ilustrativa para ver cómo el movimiento del servomotor es algo muy preciso y que se puede utilizar para cuestiones en las que requerimos mover algo a una posición determinada. Vamos a ver si podemos ver el ancho de pulsos en el osciloscopio para observar qué es lo que le está llegando al servomotor. Voy a poner aquí un osciloscopio. Aquí y aquí. Vamos a poner un ancho dependiendo de lo que me dice aquí, que debe de ser de 50 Hz. 50 Hz es 2 milisegundos. Entonces la división la vamos a poner en 2 milisegundos, en un milisegundo. Entonces vamos a ver aquí. Y ahí podemos ver el ancho de pulsos que nosotros le estamos enviando al servomotor para poderlo mover. ¿Sí? Voy a ver si le puedo cambiar aquí la división. Voy a ponerlo a 5 milisegundos. Y ahí podemos ver cómo variamos el ancho de pulso y cómo también va variando la posición del servomotor. Esto sería si nosotros lo estuviéramos viendo en el osciloscopio. Entonces aquí podemos ver que la librería de Arduino pues prácticamente nos facilita muchísimo el trabajo del control del servomotor. Ahora, para ver cómo funciona de manera física, pues aquí ya tengo armado el circuito, está el microservo, está el potenciómetro. Lo voy a conectar, ya tiene cargado el código. Y podemos observar aquí voy a mover el potenciómetro y chequen cómo dependiendo de dónde estoy moviendo el potenciómetro, pues el servomotor se va moviendo. Entonces son unos dispositivos muy sencillos de usar y que tienen muchas utilidades. Les digo, en aeromodelismo se utilizan bastante y también en lugares donde queremos mover un eje o un vástago de manera muy precisa, como lo puede ser alguna cerradura o pueden ser algún tipo de bandas para moverlos de un lado hacia otro. Entonces esto es como se manejaría un microservo.